La verdadera noche de Iguala, tercer capítulo, Ayotzinapa. En las calles de la cabecera municipal de Tixla, Guerrero, el 8 de agosto de 2014, tiene lugar un colorido desfile. Niños, mujeres y hombres de todas las edades lo miran desde las banquetas. Se festeja el 232 aniversario del natalicio del héroe de la independencia nacional, Vicente Guerrero, oriundo de esta ciudad. En la plaza, sobre un pomposo templete que parece flotar por encima del resto de la población, están sentadas las autoridades con sus invitados distinguidos, entre quienes destaca un militar pulcramente uniformado, como es común en las ceremonias cívicas. En un video grabado ese día se ve pasar a grupos que ejecutan danzas regionales al son de una banda. Después, unos danzantes con penachos y taparrabos que siguen el ritmo de los caracoles que llevan sujetos a los tobillos. Y otros más exhiben una coreografía con ritmo de salsa. Luego, aparece una gigantesca figura de tortuga hecha de tela verde montada en una estructura de alambrón sostenida por muchachos altos, con el cabello a rape, la mayoría de piel morena, que visten pantalones negros y camisetas blancas. Tras ellos marchan en fila otros vestidos igual que ellos, a quienes coordinan jóvenes de cabello corto, pantalones de mezclilla y camisetas blancas con mangas azules. Casi todos tienen entre 18 y 22 años. Sus voces hacen retumbar las calles, pero sonríen cuando los niños corretean bajo la tortuga que hacen desfilar. Por su formación en columnas y el corte de pelo se puede pensar que son soldados o jóvenes que cumplen su servicio militar, pero son los estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes participan con estricto orden en el festejo, pero corean frente a las autoridades las consignas que les dictan los alumnos de mayor grado. Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar. Ni con tanques ni metrallas, Ayotzi no se calla. 12 de diciembre no se olvida, es de lucha compartida. Alerta, 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 que camina la lucha guerrillera por América Latina. Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero. Estado, Estado, Estado guerrillero. Algunos pobladores miran nerviosos el contingente y otros les aplauden. En el templete el maestro de ceremonias empieza a hablar de la feria del mole y otros eventos para callar sus voces, pero no lo consigue. En su recorrido, los normalistas pasan junto a la base de la Policía Municipal de Tixla y se dirigen sus gritos hacia los uniformados en sus patrullas o que miran el desfile desde la banqueta. Policías trabajando y el Sancho aprovechando. ¡Ay, policía! ¡Qué lástima me das! Teniendo tú las armas, no puedes protestar. El ciclo escolar 2014-2015 en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos inició en julio con la Semana de Adaptación de los alumnos de nuevo ingreso. Ese año se inscribieron cerca de 140, lo que garantizaba al menos 3 años más de funcionamiento a la escuela que desde hace lustros el gobierno federal ha intentado cerrar. Igual que las otras 16 normales rurales del país, los novatos deben familiarizarse rápidamente con la dinámica de la normal. Si pasan la semana de prueba y confirman que desean ingresar, se integran plenamente a una peculiaridad hermandad. En el plantel de la normal se ubica en una especie de cañada en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tixla, y casi todos los días del año el sol dorado de Guerrero baña las paredes del inmueble, que se asemeja a un viejo casco de hacienda. Quien cruza el ancho portón custodiado por una pequeña caseta de vigilancia, entre un mundo aparte, es un territorio libre, que con el paso de los años fue creando
su autogobierno, sus propias reglas, sus actividades escolares y, sobre todo, una fraternidad fincada en un concepto de socialismo que en el resto del mundo está en vías de extinción. El modelo educativo de estas escuelas surgió en 1926, cuando la Raúl Isidro Burgos y otras 35 normales rurales fueron creadas como parte de un programa nacional apoyado en el concepto del gobierno estudiantil, con el objetivo de formar maestros que dominaran el español sin perder sus lenguas maternas y dieran clases en sus zonas de origen. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, se introdujo en las normales rurales el marxismo-leninismo, ideología que se conserva hasta ahora. La mayoría de los estudiantes pertenecen a familias de campesinos que en la profesión de maestros ven prácticamente la única oportunidad de progresar. Los jóvenes pueden estudiar en la normal las licenciaturas en educación primaria con enfoque intercultural bilingüe y la licenciatura en educación física. No se trata de alumnos parecidos al promedio de quienes asisten a las universidades públicas o privadas del país. Su lenguaje, su entrenamiento ideológico y su forma de relacionarse entre sí son singulares. Acostumbrados a la vida exigente en el campo, la mayoría pronto se adapta al trabajo en la escuela, que también es duro. Su uniforme de gala es un pantalón negro con camisa blanca. En los días comunes visten camisetas de diversos colores y pantalones de mezclilla o shorts. De gala o no, siempre traen a la mano su pasamontañas o improvisan uno con su propia camiseta o cualquier trapo. Adentro de Ayotzi, como llaman afectuosamente a su escuela, las paredes muestran su ideología e historia. Ahí está escrita una consigna atribuida al Che Guevara: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si me matan, véngame; si te traiciono, mátame. Retratos de Lenin, Emiliano Zapata y el subcomandante Marcos, hoy Galeano, la cabeza más visible del EZLN, que irrumpió en la escena nacional la madrugada del 1 de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y le recordó al gobierno federal y a la sociedad mexicana sus deudas con los indígenas de todo el país. En esos muros parece imborrable la indignación por la justicia y por la muerte de los suyos. Ahí están los nombres de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera Pino. En la pintura monumental sobre fondo negro aparece la palabra justicia sobre dos criptas. También se ve la figura de un joven en el suelo, sometido por un hombre con cara de maldito que le apunta con un arma en la cabeza, mientras unas personas con agujeros negros como boca y ojos levantan los puños en señal de protesta. Ayotzi cuenta con salones de clases, dormitorios, canchas deportivas, medio destartaladas y terrenos para la siembra de alimentos que los jóvenes venden para sostener sus actividades escolares y políticas. Todo es sencillo y humilde. La carencia de recursos se nota por doquier, pero en compensa con ingenio y trabajo. Por ejemplo, en su área de prensa y propaganda, acondicionaron un estudio de televisión y radio con cartones para empacar huevo, muy eficaces como aislante de sonido. El Comité Ejecutivo Estudiantil, CEE, es el máximo órgano de gobierno en la normal y cambia cada año a través de un proceso de elección interna. Generalmente la renovación se lleva a cabo en febrero. En septiembre de 2014, el secretario general era David Flores, La Parca, quien cursaba el tercer año. La escuela trabaja bajo 5 ejes principales: el académico, enfocado a la formación de los normalistas para la docencia; el cultural, que avanza y que encausa a los estudiantes a las actividades de sus grupos de danza y banda de música; el deportivo rige la preparación física de los alumnos; el cuarto eje es el de los módulos de producción para la siembra y cosecha de productos agrícolas, que tiene la misión de sustentar a la escuela; y el último es el palpitante corazón de Ayotzinapa,
el eje político e ideológico. El 26 de septiembre de 2014, el líder del Comité de Orientación Política e Ideológica era Omar García, quien sobrevivió a los ataques armados. Después de estos, su rostro se difundió en fotografías y videos por las decenas de entrevistas a los medios. Es moreno, de cara rectangular y pómulos marcados, de estatura media y físico fuerte. Lo entrevisté en La Normal en noviembre del mismo año, cuando cursaba el tercer semestre de su carrera. No pasaba de los 20 años, pero su actitud y su diálogo bien articulado mostraban que ya había librado algunas batallas. Vestía camisa roja y pantalón de camuflaje, un gesto provocador. Colocó a su lado el retrato de un distinguido exalumno de la escuela, Lucio Cabañas Barrientos, pintado por otro egresado, un excomandante guerrillero. Omar actuaba y jugaba al guerrillero para una audiencia invisible que solo él era capaz de entender en ese momento. Los órganos de inteligencia del gobierno de Peña Nieto, que se organizaban y que consideraban a los normalistas un riesgo de seguridad nacional. Originalmente, los normales rurales eran 36, explica, pero después del movimiento estudiantil de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó cerrar 18 de ellas. Como parte del autogobierno en Ayotzinapa, el comité decide y gestiona desde la construcción de edificios nuevos y la infraestructura escolar hasta los uniformes y la comida. Los directivos de La Normal medio administran algunas cosas, pero aquí no determinan nada, señala. El director de La Normal era entonces Luis Herrera Rivera. La convocatoria para el nuevo ingreso la difunden directamente los estudiantes de comunidad en comunidad. Le pregunté a Omar, ¿cuando hacen esta convocatoria se les explica a los jóvenes de qué se trata esto? Claro, todo mundo sabe a qué se dedica esta escuela y sabe que es de lucha. Saben que muchas veces el gobierno estatal y federal han intentado cerrarla, pero que al mismo tiempo es una opción para la gente que proviene del campo como yo, gente que no podría costearse una educación de paga. Aquí no se cobran colegiaturas, exámenes, fichas. Pone un ejemplo, también originario del campo, Lucio Cabañas. No quería ser solo un maestro entre las cuatro paredes de un aula, como lo conceptualizan los programas oficiales del gobierno. Sin embargo, Cabañas y los demás decían que no, que el maestro no debe dedicarse solamente al aula escolar. Un maestro tiene que ver con nuestros problemas en la comunidad, inmiscuirse en los problemas y las gestiones. No debe ser indiferente a aquel niño que vaya con pantalón roto, desnutrido, panzoncito por la desnutrición o lo que sea. Tenemos que meternos con el problema. Esa es la esencia del normalismo rural. ¿Y tú, vives eso realmente? Claro, mi maestro de primaria fue un normalista egresado de esta escuela. Yo quería ser como él, desde el momento que me dio clases. Recuerdo a los demás maestros y realmente era imposible comparar. A pesar de que no se siente o no se tiene que comparar, sí se notaba la diferencia. Aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar con él. Y en muy poco tiempo, la semana de prueba. Permanecer en la escuela no es un asunto sencillo. Los alumnos de nuevo ingreso tienen que resistir la semana de prueba o adaptación. Después de que el estudiante saca su ficha y aprueba el examen académico durante una semana, se introduce a los aspirantes a la vida de la interna normal. Los de primer año son rapados y como un servicio social los llevan al campo a trabajar bajo la coordinación y supervisión de estudiantes de grados más avanzados. Se encargan del chaponeo, cortar las hierbas con un machete para limpiar el terreno, y aran las parcelas de La Normal, pero también las pertenecientes a los vecinos de la comunidad de Ayotzinapa, con quienes los estudiantes mantienen lazos estrechos y los llaman tíos. Además, los primerizos cuidan de los animales que se crían en la escuela. Todo este trabajo no se remunera, pues se trata de enseñar a los reciente ingreso a trabajar en comunidad para la comunidad, evitando así que después de estudiar los graduados abandonen a su gente. En esta normal, no les quitamos su identidad a las personas, se las arraigamos, dice Omar García al respecto. Posteriormente, venden los productos que cosechan, sobre todo en la Costa Chica, la Costa Grande y la zona centro de la entidad,
A veces regalan maíz a las familias que viven cerca del plantel, es decir, a los tíos que los apoyan, dando la normal está en problemas. Durante sus primeros días en ella, los estudiantes que ingresaron en agosto de 2014 trabajaron de sol a sol en las tierras de la escuela. Con picos y palas sembraron maíz, flores de cempasúchil y terciopelo para las festividades de Muertos en noviembre. La idea era cosechar las flores y venderlas para obtener recursos. A la par de la agricultura, se enseñan a los alumnos los principios políticos e ideológicos de la escuela, lo mismo que se refuerza su cariño por su entorno, incluso por lo poco que poseen. También se hace conciencia sobre las causas por las que lucha la normal y se repasan las consignas para las manifestaciones. Cuando es necesario, participan en protestas y hacen boteo o colecta de dinero. En las calles, así cubren algunas necesidades del comedor y de materiales para sus estudios. Se nos da una educación política para que el día de mañana la traspasemos a las personas que se nos lleguen a atravesar en el camino, comenta Fernando Marín, de segundo año, a quien sus compañeros apodan Carrillas, entrevistado en agosto de 2015 en las instalaciones de la normal. Al igual que Omar, habla con gran convicción. Es alto, espigado, de piel morena clara y tiene una barbita rala y ojos melancólicos. En el antebrazo derecho ostenta una cicatriz gruesa en forma de garabato que le dejó un disparo el 26 de septiembre de 2014. Casi le vuela el brazo, pero al mismo tiempo le salvó la vida, pues protegió su tórax. En la semana de adaptación también se les hace conscientes a los nuevos alumnos de los conflictos entre la escuela y el gobierno. La normal siempre nos ha enseñado que debemos estar en pie de lucha todo el tiempo, desde el primero hasta el cuarto grado, afirma Marín. Está claro que Ayotzi no es para todos los temperamentos e intereses. Entrevistado también en agosto de 2015, Ángel de la Cruz, de 19 años, cursaba el segundo año cuando se perpetraron los ataques contra los normalistas en Iguala. Alto, de tez blanca, cara redonda y fuerte, acento costeño, también es un sobreviviente. Su padre, Felipe de la Cruz, es vocero del movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. También fue alumno en la normal y es maestro de primaria en Acapulco. Ángel comenta: hay chavos que, como tienen los recursos para estudiar, dicen, pues aquí no me quedo yo, no voy a trabajar con las tierras si puedo estar en otro lado. Se salen y estudian en otro lugar. Los que de verdad no tenemos otra escuela donde ir, pues nos quedamos. Por eso nos quedamos la mayor parte. Por eso se dice que la semana de prueba es un filtro muy, muy importante. Se conoce al menos el caso de un alumno que no se quedó, días antes de los hechos del 26 de septiembre. El señor Francisco Javier Sebastián y su esposa María Luminosa, vecinos de Apango, fueron a sacar a su hijo Eduardo Sebastián de la normal de Ayotzinapa. No estaban de acuerdo con los métodos de enseñanza ni con las ocupaciones de los muchachos. No obstante, después de la masacre, el nombre de Eduardo, de 21 años, se encontraba en la primera lista de desaparecidos, que incluía más de 50, y su padre se presentó ante la fiscalía los primeros días de octubre para aclarar que Eduardo no estaba desaparecido, ni había estado presente en los hechos de Iguala. Únicamente los llevan a ejercitarse, lo cual provocó que mi hijo se lesionara más la rodilla. Los rapan, se los llevan de viaje sin avisarnos a los padres, por eso decidimos sacarlo de la escuela, declaró. La mayoría de los estudiantes que la tarde del 26 de septiembre fueron a tomar camiones en las inmediaciones de Iguala eran de nuevo ingreso y habían pasado la semana de adaptación. Las flores de cempasúchil y terciopelo, de una magenta intenso, comenzaban a germinar en los sembradíos de Ayotzinapa, pero ellos no verían su trabajo terminado. El mentor, también Lucio Cabañas, fue un joven de nuevo ingreso en la normal de Ayotzinapa. Nacido en 1938, entró en 1953, cuando tenía 15 años. Entonces, las normales rurales aceptaban alumnos con el certificado de secundaria.
En la versión de los actuales alumnos de la escuela, Cabañas nunca fue un estudiante ordinario. Creía profundamente que el trabajo del maestro no era solo educar en las materias académicas, sino también la conciencia política de las comunidades. Lo cierto es que, igual que los normalistas de Ayotzinapa, ahora fue considerado por el gobierno como un riesgo. Una cadena de masacres en Guerrero, en la que participó el ejército, lo convenció de tomar las armas en 1967, un año antes de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. En su libro México Armado, Era 2011, la periodista Laura Castellanos explica, en una profunda investigación sobre los movimientos guerrilleros, el significado de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y la historia que le marcó. El parteaguas fue el brutal asesinato de Rubén Jaramillo, líder del Partido Agrario Obrero Morelense, PAOM, junto a su mujer Epifanía, quien estaba embarazada, y 3 de sus hijos ejecutados por militares y agentes federales el 23 de mayo de 1962 en Xochicalco. Luego de sacarlos a punta de pistola de su casa, este crimen cometido hace más de 5 décadas quedó tan impune como las masacres recientes. Jaramillo era un hombre tenaz, curtido en varias luchas desde que se unió cuando apenas tenía 14 años al Ejército Libertador del Sur, ELS, encabezado por Emiliano Zapata. Fue amigo y compadre del expresidente Lázaro Cárdenas y conoció personalmente al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuando estuvo en México. En el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, Jaramillo y su familia estaban en su casa de Tlanclintenango, Morelos, cuando sorpresivamente llegaron un comando del ejército y policías vestidos de civil a exterminarlos. Todos fueron acribillados a mansalva. A uno de sus hijos, Filemón, antes de ejecutarlo le llenaron la boca de tierra. Cada uno recibió el tiro de gracia. Empezó la operación el capitán José Martínez, llamado igual que el de la noche de Iguala, pero su apellido materno era Sánchez. Tras su muerte, los medios de comunicación alineados con el gobierno priista señalaron que el tristemente célebre rebelde intentó esconderse tras su familia en el momento en que un grupo de individuos no identificados disparó de manera accidental contra ellos. Trataron de que pareciera un cobarde. Pese a la línea informativa dictada, hubo quienes criticaron la barbarie del acto. El escritor Fernando Benítez manifestó en la revista Siempre: eso no fue ley fuga, sino una orgía de sangre. No fue siquiera un mátalos en caliente, sino una matanza terrorista que lleva el sello de los nazis o el ejército secreto argentino. Cita Castellanos en su libro. La muerte del líder agrarista quedó impune, pero inspiró a jóvenes activistas egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, como Genaro Vázquez Rojas, quien se había reunido con Jaramillo durante la última etapa de su lucha, y Lucio Cabañas, quien desde 1960 tenía liderazgo nacional como directivo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización a la que todavía pertenece la Raúl Isidro Burgos. A esta matanza antecedió otra que también influyó en la rebelión de Cabañas. En 1959 los cuerpos de Roberto Bello e Isabel Durán, campesinos de la región, amanecieron tirados a la orilla de la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Los asesinaron policías estatales por órdenes de familiares del entonces gobernador de Guerrero, el general Raúl Caballero Aburto. Unos días antes que se había fundado la Asociación Cívica Guerrerense, ACG, con el fin de denunciar los abusos del gobernador. La dirigía Genaro Vázquez y Lucio Cabañas era uno de sus integrantes. El crimen de Roberto e Isabel fue otro detonador de la lucha. Para reprimir el movimiento social que crecía, la mañana del 25 de noviembre de 1960, militares y policías citaron a la Universidad de Guerrero en Chilpancingo, donde miembros de la ACG estaban en plantón. Cuando los soldados y agentes entraron al recinto, golpearon a los manifestantes con un saldo de 3 heridos y 200 detenidos. Estos sucesos hicieron que la lucha de la ACG se radicalizara. Genaro Vázquez se reunió con integrantes del Frente Zapatista y Chilpancingo y normalistas encabezados por Cabañas. Vestidos de campesinos, posaron con escopetas de caza para una foto que se publicó en el periódico La Prensa. Hasta entonces el movimiento armado se reducía a esa imagen, pero el gobierno federal
estaba muy preocupado. No había precedentes de guerrilla en el México moderno. El 30 de diciembre, cuando aún permanecía la protesta en la universidad, a petición del gobierno guerrerense, los soldados abrieron fuego contra un grupo de civiles que se encontraba en las inmediaciones en protesta por el asesinato de un electricista a manos de un militar. Murieron al menos 13 personas, entre ellos 3 mujeres y 3 menores de edad. La indignación creció y condujo a la desaparición de poderes en el Estado pocos días después. En el año de 1967 fue crucial en la vida de Lucio Cabañas, quien había sido reticente a la violencia como opción de lucha social. El 18 de mayo se desató en Atoyac otra feroz represión que dejó 105 muertos y 27 heridos después de que Cabañas y su movimiento consiguieron que fuera destituida la directiva de la escuela Modesto G. Alarcón. A decir de Castellanos en su libro sobre los movimientos armados del país, quienes conocieron a Cabañas comentan que hasta entonces solo cargaba un objeto para defenderse, una piedra atorada entre la cintura del pantalón y su cuerpo, aunque había apostado por la vía pacífica a través del Partido Comunista Mexicano PCM. La represión en Atoyac lo inclinó definitivamente a oponer violencia contra la violencia del Estado. En consecuencia, Cabañas fundó la organización política Partido de los Pobres, PDLP, y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, BCA, con el fin de alentar el descontento contra el gobierno y al mismo tiempo obtener recursos. Los guerrilleros efectuaban secuestros de alto impacto, a semejanza de lo que hacía en aquel tiempo Genaro Vázquez. En 1968 Vázquez viajó a Ciudad de México y en las marchas del movimiento estudiantil repartió volantes que convocaban a un levantamiento armado. Su propuesta no tuvo eco porque los universitarios capitalinos creían en la lucha política abierta, explica Castellanos en su investigación. La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco no desalentó ni a Vázquez ni a Cabañas. Guerrero Rojo. El gobierno federal desplegó intensos operativos militares para capturar a los 2 líderes insurrectos y diezmar sus movimientos armados. En diciembre de 1970, ya en el sexenio de Luis Echeverría, Vázquez secuestró al empresario Donaciano Luna, perteneciente a una de las familias más pudientes de Guerrero, a quien liberó a cambio de un rescate de 500,000 pesos. La llamada Guerra Sucia, uno de los episodios más oscuros del siglo XX en México, comenzó en 1971. La encabezaron militares como el capitán Mario Arturo Acosta Chaparro, el teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y el general de división Salvador Rangel, con el propósito de desmantelar ambos movimientos. Vázquez murió el 2 de febrero de 1972 aparentemente en un accidente automovilístico y Cabañas continuó con la rebelión. El PDLP logró construir una extensa red de apoyo urbano en la que participaban estudiantes, maestros, miembros de movimientos de colonias populares, obreros y trabajadores. Entre más adeptos tenía, más agresiva era la cacería gubernamental contra las organizaciones. En agosto de 1972, Cabañas y su grupo asestan uno de los golpes más fuertes al gobierno. Un ataque deja 18 soldados muertos y 16 heridos. 2 años más tarde consigue un gran impacto político al secuestrar al entonces senador priista Rubén Figueroa, que aspiraba a gobernar el estado, hecho que marcó desde entonces la historia de Guerrero. Figueroa era un cacique pragmático, necesitaba el apoyo político de Cabañas y para conseguirlo le pidió que se reunieran para darle dinero, tierras y amnistía para él y sus familiares. En el libro de Laura Castellanos se indica que el guerrillero rechazó tajantemente la oferta, pero al final aceptó encontrarse con el priista a propuesta de otros integrantes del Partido de los Pobres, que pretendían obtener la libertad de unos presos políticos. El 2 de junio de 1974, Figueroa habría de tomar protesta como candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI y a la gobernatura de Guerrero. Al acto se llevaría a cabo en Iguala, pero él no llegó. Antes del 30 de mayo fue a encontrarse con Cabañas y este lo secuestró junto con su secretaria y su sobrino. La guerrilla dio a conocer que lo liberaría a cambio de la libertad de todos los presos políticos, abastecimiento de armas y 50 millones de pesos.
3 meses después, el 28 de agosto, el exgobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, suegro del presidente Echeverría, fue secuestrado por la organización Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Un día después sucedería lo mismo con Margarita Saad, empresaria hotelera de Acapulco. Los 3 acciones guerrilleras endurecieron la postura de Echeverría. El suegro del presidente fue liberado el 7 de septiembre y al día siguiente un operativo militar rescató a Rubén Figueroa. El rencor del cacique guerrerense contra la guerrilla y sus fundadores, además del temor al entorno social y político en que se desarrolló la opción armada, puestos legislativos y alcaldías, se confrontaron de nuevo con el magisterio rural, los estudiantes y los movimientos campesinos. Como revancha gubernamental, días después, Isabel Ayala, esposa de Cabañas, fue detenida junto con otros familiares del guerrillero, llevados al campo militar número 1 en la Ciudad de México. Ella fue torturada por el propio capitán Acosta Chaparro. El 1 de octubre, en busca de Cabañas, 250 militares tomaron el control de la comunidad El Rincón de las Parotas y entraron en las viviendas. Los hombres fueron golpeados, maniatados y desaparecidos. Pese a los llamados de la oposición a no votar por Figueroa, ganó las elecciones para gobernador el 1 de diciembre de 1974. Al día siguiente, Lucio Cabañas fue cazado y asesinado en un operativo militar realizado por efectivos vestidos de civil. La muerte del jefe guerrillero fue justificada por la Secretaría de la Defensa Nacional por los secuestros y homicidios que había llevado a cabo. Escondido en la sierra, cometió hechos criminales, unido a caciques, agiotistas, talabosques y traficantes de drogas. Decía el comunicado del gobierno: a fin de desvirtuar el objetivo social de la lucha de Cabañas, Figueroa asumió la gobernatura en abril de 1975 y nombró como director de Policía y Tránsito de Acapulco al entonces teniente coronel Acosta Chaparro, quien inició la época de la mayor represión y brutalidad militar contra todos los movimientos sociales en la entidad. El asesinato de Cabañas no fue venganza suficiente para Figueroa. En una entrevista con la revista Proceso, número 1400 del 31 de agosto de 2003, Isabel Ayala, viuda del guerrillero, relató que en 1976 el gobernador intervino para que ella fuera liberada y la violó. La guerra sucia de Guerrero duró una década. Se ha fechado de 1971 a 1981. La llevó a cabo el ejército. Principalmente hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas fueron víctimas de violaciones sexuales, detenciones en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, en las que incluso se arrojaban los cuerpos al mar, entre otras atrocidades que agraviaron desde entonces a muchas familias campesinas de la entidad. Los herederos. En 1993, el hijo de Figueroa, Rubén Figueroa Alcócer, fue electo gobernador de Guerrero. Su periodo fue más corto que el de su progenitor a causa de otro hecho de sangre. El 28 de junio de 1995, policías estatales atacaron a miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur, que se dirigían a un mitin para exigir la representación con vida de su compañero Gilberto Romero, desaparecido desde mayo. En esa ocasión, 17 campesinos fueron asesinados y 21 resultaron heridos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El gobernador ordenó detenerlo para que no llegara al acto político. La masacre provocó el surgimiento de un nuevo movimiento guerrillero, el Ejército Popular Revolucionario EPR, que sigue activo. Figueroa Alcócer no fue juzgado, pero sí destituido a petición del presidente Ernesto Zedillo. Como gobernador interino quedó el también priista Ángel Eladio Aguirre Rivero. Incluso esa corta administración perpetuó una matanza. En junio de 1998, un destacamento del ejército, al mando del general Juan Manuel Oropesa, acorraló y asesinó a 11 personas, entre campesinos, desarmados e integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Una decisión del EPR, quienes no dispararon. También esta ejecución sumaria quedó impune. Como no llegó al poder en un proceso electoral, Aguirre Rivero tuvo la oportunidad legal de ser candidato de la gobernatura en 2010. A pesar de su amistad con el ahora presidente Enrique Peña Nieto y el actual secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el exfuncionario de Figueroa Alcócer
no obtuvo la candidatura del PRI, pero con el cobijo del Partido de la Revolución Democrática, PRD, ganó las elecciones. Según sus allegados, lo consiguió con el apoyo incondicional de Peña Nieto y Osorio Chong. No importaba que Aguirre Rivero representara en las boletas del PRD, quienes lo conocen afirman que nunca cambió sus lealtades partidistas. El segundo mandato de Aguirre Rivero tampoco duró los 6 años. Habían pasado 27 días del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la desaparición de 43 de ellos, cuando el gobernador de Guerrero tuvo que pedir licencia al cargo para bajar la tensión social, dijo, ante las protestas multitudinarias en México y otros países. Décadas de matanzas para exterminar a cualquier movimiento social que disienta del gobierno han dejado al Estado teñido de rojo. Ni víctimas ni victimarios olvidan o perdonan. Isabel, la viuda de Lucio Cabañas, fue acribillada en 2011 en el poblado de Saltianguis, municipio de Acapulco, cuando salía de la iglesia. Las notas periodísticas reportaron que los asesinos fueron varios hombres vestidos de civil a bordo de un vehículo azul. El Universal, 3 de julio de 2011. Las historias de muchos de los jóvenes que estudian en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos están marcadas por familias que han sido perseguidos, encarcelados o desaparecidos, ya sea en la década conocida como la Guerra Sucia o después de ella. Conscientes de la situación actual en su entidad, así como su historia, es común que activistas como los estudiantes de Ayotzinapa usen nombres falsos o apodos. Muchas veces ni ellos mismos conocen los verdaderos nombres de sus compañeros, pues saben que su movimiento está infiltrado por órganos de inteligencia civiles y militares del gobierno, lo que explica también las dificultades iniciales para identificar de manera oficial a los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Por ejemplo, Fernando Marín Carrillas dio un nombre falso cuando ingresó en la sala de emergencias del Hospital General de Iguala tras recibir un tiro en el brazo durante el ataque. En la lluviosa madrugada del 27 de septiembre, cuando el agente del Ministerio Público José Manuel Cuenca Salmerón llegó a las escenas de los tiroteos contra los alumnos de la Raúl Isidro Burgos, no dio importancia a las piedras que halló en los autobuses y afuera de ellos. Las habían reunido los estudiantes que, como Lucio Cabañas, siempre tienen a la mano para lanzarla contra el Goliat gubernamental. Entre los 43 estudiantes desaparecidos había 2 familiares del legendario guerrillero Cuthberto Ortiz Ramos, de 22 años, alias Commander, y Bernardo Flores Cochiloco, quien lideró la toma de autobuses esa noche y desde 6 días antes había puesto en jaque a las policías estatales y federal e incluso al ejército, que monitoreaban sus actividades y la de sus compañeros. Como el gobierno de Echeverría hizo con Cabañas en los tiempos de la Guerra Sucia, el de Peña Nieto ha intentado desprestigiar a toda costa a Bernardo Flores para ocultar la motivación política de los crímenes del 26 de septiembre de 2014, usando testimonios obtenidos bajo tortura. La PGR pretendió establecer la versión de que Flores trabajaba para el grupo de narcotraficantes, Los Rojos, y que su desaparición, como la del resto de los estudiantes, derivó de esos vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, la historia del ataque del grupo criminal Guerreros Unidos, antagonistas de Los Rojos, contra los estudiantes fue fabricada por la PGR. Como se verá más adelante, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue clave para urdir esa falsedad.